Bendiciones, soy Fran Mendoza, maestro de grupo virtual Verdades Bíblicas, Fuera Herejías y también maestro de nuestra Escuela Bíblica Teológica. Le estoy impartiendo un bonito curso que es una herramienta eficaz de todo predicador, todo ministro de Dios que abrace el ministerio de la enseñanza, del pastorado. Es el curso de homilética. La homilética es el arte, como bien explicaba, de la predicación, del discurso, del sermón, bien elaborado, bien preparado. Y hemos estudiado el arte de la predicación, ¿no? La introducción del concepto de lo que es la homilética, ¿verdad que sí? Hemos visto la figura de Apolos, que es el personaje más resaltante y que da la talla del perfil del gran orador, del gran predicador, aparte de Jesucristo. Jesucristo es el orador por excelencia, el hombre más grande de todos los tiempos y el orador por excelencia. Y también hemos visto los principios bíblicos para la predicación, luego los elementos de oratoria, como parte de la lección número 3, pero en esta ocasión permítanme enseñarles la lección número 4 de nuestro curso de homilética, que tiene que ver con el predicador y su sermón o exposición homilética. Ahí coja su cuaderno, apúntelo con su bolígrafo, el predicador y su sermón o exposición homilética. Y dentro de esta cuarta lección vamos a enfocarnos en dos cosas: los requisitos o las virtudes que debe cultivar el predicador. Y para ello vamos a fundamentarnos en dos pasajes bíblicos muy conocidos, pero que son necesarios que tengamos que siempre tomar en cuenta, ¿no? Son 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7, y Tito capítulo 1, versículos 6 al 9. Vayamos entonces a 1 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Todo predicador, todo pastor, todo líder, todo expositor, todo maestro debe de cultivar ciertas cualidades espirituales, morales. Ahora bien, esto no significa de que una vez cultivadas al 100%, entonces podamos ejercer nuestro llamamiento. Ciertamente el apóstol Pablo tuvo un conflicto con el pecado. Y él dijo en Romanos capítulo 7, usted lo recuerda perfectamente, él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que yo quiero hacer no lo hago, y lo que aborrezco, eso hago. Es decir, la presencia del pecado indudablemente está en todo ser humano. El proceso de la santificación, de nuestra consagración al Señor, tampoco no significa de ninguna forma impecabilidad. Jesús, como ninguna otra persona, como ningún otro ser humano sobre la tierra, él tuvo una vida, desde su nacimiento virginal hasta su crucifixión en la cruz, él llevó una vida de impecabilidad absoluta, plena. Y como creyentes estamos en un proceso de perfeccionamiento. Nadie es perfecto. Es decir, nadie puede pretender llegar al estándar de la perfección en esa tierra, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que aún no ha sido redimida. Pero dentro de este proceso, de ese transitar cristiano, Pablo, siendo consciente de todo ello, le dice a Timoteo, y le delinea y le enumera las cualidades, las virtudes o los famosos requisitos que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3. Bien, dice Pablo en el primer versículo: palabra fiel si alguno anhela obispado, pastorado, liderazgo, buena obra desea. Versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Todos los conceptos virtudes que Pablo delinea, enumera, tienen una riqueza muy profunda en el griego. Por ejemplo, la palabra irreprensible en el griego significa sin mancha, intachable, sin reproche, que no puede ser llamado a alguna acusación o expuesto a una censura. El nivel de ser irreprensible
es muy importante, ¿no? Cómo transmitimos, como nuestros testimonios como siervos, como obreros del Señor, en nuestro servicio a la causa de Cristo, al reino de los cielos. En segundo lugar, ahí en el versículo 3, dice, marido de una sola mujer. Mire usted. Es decir, que el predicador no debe ser un polígamo, es decir, no tener pues dos mujeres, dos esposas, sino una sola esposa, marido de una sola mujer, pero también en segundo término, no un adúltero. El islamismo, por ejemplo, parte de su filosofía es que el hombre puede tener derecho a tener varias esposas. Se practica el politeísmo. Pero el pensamiento judío y la voluntad del Señor es que Dios diseñó el matrimonio, ¿no?, para el hombre y la mujer como un pacto muy sagrado, y dentro de ese pacto indisoluble que nadie, ningún ser humano lo puede violar ni quebrantar, pues se desprende de que no seamos adúlteros, y una persona soltera tampoco puede caer en la fornicación. El ideal de Dios es que lleguemos al matrimonio pues en castidad, ¿no? La mujer en su virginidad y el hombre, el varón, en su castidad. No siempre sucede esto, pero es el ideal del Señor en nuestra vida. ¿De acuerdo? En tercer lugar dice que sea sobrio. Ahí en el versículo 2, sobrio. Una persona sobria en el griego original significa templado, de mente sana, con dominio propio sobre sus pasiones carnales. Cierto dominio, control. Y una mente sana, templada. A continuación, Pablo le dice a Timoteo que sea prudente, juicioso, o que piensa con cordura, de juicio cabal. Una persona prudente, que mantiene una línea de cordura. Amén. Luego dice decoroso, es una persona ordenada, decente, modesta. Son virtudes muy importantísimas que toda mujer, todo hombre del Señor tiene que cultivar. Aún si sea predicador, aún si usted no es un líder, aún si usted no es un pastor todavía, pero tiene llamamiento o no lo tiene, pero de la misma forma tenemos que cultivar ciertas actitudes morales, espirituales. Pero también Pablo le dice que sea hospedador, una persona atenta, una persona servicial, ¿no? Luego, en el versículo 3, estamos ahí, dice ahí el apóstol Pablo, perdón, en el versículo 2, en la parte final, apto para enseñar. O sea, el predicador ciertamente tiene que ser una persona hábil en la enseñanza. Ahora, ser apto para enseñar significa que tenga la capacidad docente, o la destreza y el gusto por la enseñanza y por la predicación. En el caso mío, me gusta cantar. Desde niño solía cantar, pero como era bien reservado, era bien tímido. Yo iba a la iglesia, me acuerdo yo cuando era todavía un neófito en la fe, un bebé en la fe, y yo decía, algún día voy a cantar como ese varón que está cantando ahí en el púlpito. Y me gustaba cantar, ¿no? Y me gusta hacerlo, alabar a Dios, exaltarle al Señor a través de la música. Pero también usted, de pronto el Señor puso un gusto también especial por lo que es la enseñanza, por lo que es la exposición de la palabra de Dios. Y todo predicador tiene esa actitud docente, tiene la habilidad o la destreza para poder explicar de forma muy clara, muy precisa y muy elocuente y muy refinada la revelación escritural, las verdades de la palabra de Dios. En el versículo 3, entonces, ahí Pablo le dice a Timoteo, no dado al vino. En otras palabras, no un alcohólico. Luego dice, no pendenciero. En el griego significa no rencilloso ni peleador. O sea, hay gente porque tiene un espíritu de conflicto, ¿no? de guerra. Posiblemente en su hogar, pues, le gustaba ver películas de acción, de Van Damme, de Bruce Lee, y esto generó en su mente un chic de violencia, y eso lo condujo a ser pendenciero,
pero debemos erradicar esa actitud también en nuestra vida. Luego dice Pablo, no codicioso de ganancias deshonestas. Es decir, que no tenga una ansia o deseo desenfrenado por lo material. ¿Cuántos nosotros hemos tenido codicia? Y la codicia, hoy por hoy, es una gran tentación. Por ejemplo, hoy en día se practica un evangelio de prosperidad, ¿no? La corriente herética de prosperidad, de que usted puede ser millonario en Cristo Jesús. Ahí Pablo identificó y él señaló a los obreros fraudulentos, a los falsos apóstoles, ¿no? Ahí en Corintios, que ya en la iglesia de Corinto tenía hombres que se disfrazaban de obreros del Señor, pero que ellos, el objetivo no era otro que poder mostrar o de poder transmitir un evangelio distorsionado, otro evangelio. También en Gálatas también habla Pablo de otro evangelio tergiversado, ¿no? Pero Pablo tuvo que confrontar, y usted también tiene que confrontar a los pseudoapóstoles de la prosperidad, a los falsos profetas de la prosperidad, de esa teología que se ha metido, se ha introducido de forma tan poderosa en la iglesia. Por ejemplo, el canal Enlace, lamentablemente, es toda una empresa lucrativa. Y esto lo digo con la autoridad de Cristo. Enlace y diferentes empresas televisivas y iglesias que practican el evangelio de la prosperidad, pues tienen que ser conscientes de que lo que hacen van a dar cuenta al Señor en algún momento. Ellos están confundiendo a las personas. Ellos están trabajando con la fe de la iglesia. Ellos se lucran. Por ejemplo, están alojados en internet. Apóstoles que tienen su camioneta 0 kilómetros, que tienen buenas mansiones, buenas casas, que ganan, que cogen de los diezmos, de las ofrendas, las primicias. Hermano, da tu pacto de fe, siembra, a cambio de que si tú estás enfermo, pues siembra, y el Señor te va a bendecir, te va a sanar. Tú no tienes un trabajo, un empleo, pues haz tu pacto, una semilla de fe, una semilla financiera. Ahora, en la Biblia, ¿dónde le hago una pregunta? Y quiero que me respondan. ¿Dónde en la Biblia un hombre de fe hizo un pacto financiero? ¿Jesús lo enseñó? Jesús dijo en Mateo 6:33, un versículo muy conocido: buscad primeramente, dijo él, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Sin embargo, estos decretadores y pseudo profetas y pseudo apóstoles, ellos hablan de un evangelio de prosperidad, de riqueza. Jesús no prometió riqueza, Jesús prometió mantenimiento, una vida digna, un trabajo digno y una prosperidad en el sentido espiritual y también material, pero no a tal punto de que se convierta en una suerte de bendición opulenta, de riqueza financiera, porque Dios no quiere llamarte a ti para que seas un millonario o un empresario, sino para que seas un hijo, una hija redimida del Señor. Y si tienes un buen trabajo, pues agradecele a Dios, y Él te quiere prosperar, pero no a tal punto de que descuides tu comunión con Él, de que tu primera prioridad, valga el término redundante, sea el reino de Dios, y lo segundo, la familia, el trabajo. Primero la iglesia, primero tu servicio, tu ministerio, que el Señor lo honra. Amén. Luego, en el versículo 4 dice, amable, moderado, de trato agradable. Luego dice apacible. El término apacible significa tranquilo, reposado, pacífico. Luego dice no avaro, que no tenga el deseo pues de acumular bienes, ¿no? La avaricia también tiene un gran poder en la vida de un creyente. Y el enemigo, Satanás, el maligno, emplea ese poder para seducir al hijo o a la hija de Dios. Que gobierne bien su casa. Un punto importante, ¿no? ¿Qué significa gobernar de forma de vida el hogar? Que ejerza su autoridad, este hombre de Dios, como cabeza del hogar. Por ejemplo, el feminismo
busca suplantar y desplazar la autoridad que Dios le delegó a Adán y a todo varón. Y eso es un grave error, un torcimiento de la Escritura, ¿no? Dios diseñó el matrimonio y Dios puso al hombre como cabeza del hogar. Y es responsabilidad del hombre ejercer esta responsabilidad como cabeza del hogar, gobernar su casa. Por eso es que muchos piensan y sostienen de que la iglesia de un predicador empieza en su propio hogar. Sus hijos, su familia, su esposa. Luego dice ahí Pablo a Timoteo, no un neófito. Una persona neófita es, en el griego, recién plantado, es el término neófito, o recién convertido. Ahora, esta persona no debe esperar que ya es el tiempo para ejercer el ministerio. Si tiene el llamamiento, tiene que esperar un proceso, tiene que empaparse del discipulado, tiene que beber el alimento sólido, digerirlo, comerlo, tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que consagrar su vida para entonces poder aspirar a un ministerio para él. Luego dice, de buen testimonio de los de afuera. La familia, gente conocida, vecinos, hablen bien de esta persona. Muy bien, vamos a sacar esta cartulina. Y ahí pego la siguiente cartulina, no soberbio. Escúchelo bien, no soberbio. Es decir, un predicador, un ministro de Dios, un pastor, un enseñador, un maestro, un líder, no debe aparentar estar por encima de los demás. Vanaglorioso, altivo, hinchado, actitudes negativas. Digamos, cualidad negativa nació en el corazón de Satanás, Lucifer, que yo sea semejante al Altísimo, y se subiré a las estrellas, en el lugar del testimonio me sentaré, y seré semejante al Altísimo. Y la soberbia fue el pecado que albergó el corazón de Lucifer, de Satanás. Luego, no iracundo, no propenso a la ira, ya lo sabemos perfectamente, que sea una persona justa o derecha, recta, no torcida. Y finalmente, dueño de sí mismo, que tenga dominio propio, control sobre su vida. Estas son virtudes morales y también espirituales. Una virtud espiritual, el don del hablar, de la persuasión. Por ejemplo, hay un pensador llamado Platón, el filósofo griego Platón, que fue el discípulo de Sócrates, aquel que creó una escuela de oratoria en Atenas. Usted lo va a conocer seguramente en Historia Universal. Pero Platón, me gusta la definición de oratoria que emplea Platón. Él dijo que la oratoria es el arte de seducir a las almas por la palabra. Seducir. Tiene que ver con agradar, con una actitud elocuente, retórica. Pero estas herramientas humanas, esta capacidad de transmitir el pensamiento, en este caso el pensamiento bíblico, no debe suplantar, escúchelo bien, no debe suplantar el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Es decir, el Señor tiene que hablarnos. No debemos depender de algo humano, sino depender del poder de Dios. Porque Jesús también, cuando comisionó a los 2 apóstoles y le dio instrucciones específicas en Mateo capítulo 10, usted lo lee ahí en su casa, pues Él también le dice, no tengan temor cuando estén ante magistrados, ante gente pública, porque ahí el Señor, a través de su Espíritu, le va a hablar y le va a dar palabra, para que pueda usted fluir y pueda comunicar el sermón, el discurso, pero en el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la preparación, el estudio es importante, sí, muy importante, pero también es importante depender en primera instancia del Señor, orar. Señor, ¿quieres hablarme? Quiero que uses mis labios, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios. Bien, lo segundo en esta lección número 4 es las características generales del sermón.
las características generales del sermón. Número 1, que sea entendible y puntual. Puntual. Entendible. Amén. 2, que tenga una duración de 30 a 40 minutos, pero si es un discurso instructivo o un estudio bíblico ya más profundo, ¿verdad? Que sí, más sistemático, podría durar unos 60 minutos o una hora aproximadamente, ¿no? Luego, que contenga un 5% de ilustración. Por ejemplo, el orador, el predicador puede empezar con una introducción breve, una ilustración, ¿no? Una experiencia o un pensamiento de una persona, un literato, un escritor, un pensador, para darle pues introducción al mensaje que quiere comunicar. Pero un 10% también le puede añadir de testimonio personal, una vivencia, una experiencia muy personal que esta persona haya vivido y quiera también compartirlo con el auditorio, con los oyentes. Pero un 85%, note usted, tiene que tener el mensaje bíblico. Todo sermón se fundamenta no en la experiencia, no en una ilustración, no en un testimonio, sino se fundamenta en la palabra de Dios, se fundamenta en la Escritura, se fundamenta y se basa en el mensaje escritural de la palabra de Dios. Luego, otra característica del sermón es que sea centrado y enfocado en un solo tema. Si usted va a hablar de arrepentimiento, por ejemplo, desde luego que no va a hablar de fe. Si usted va a hablar de profecía, de escatología bíblica, pues ciertamente no va a hablar del amor, porque no tiene relación lo uno con lo otro. ¿Me dejo entender? Y en última instancia, que tenga al final una aplicación práctica. El propósito de todo sermón es que la persona que escucha el mensaje homilético pues pueda ser confrontada, ¿no?, en su vida. ¿Qué cambios podría yo hacer? ¿Cómo puedo aplicar lo que he escuchado? La aplicación personal y práctica es muy imprescindible para que no se torne algo teórico, algo abstracto, algo muy teológico, muy bonito, pero tiene también un contenido práctico en nuestra vida. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí de forma personal? Eso tiene que ver la aplicación práctica. Muy bien. La aplicación práctica. Entonces, estamos estudiando el curso de homilética, que es una bendición. Les anuncio de que después de este estudio de homilética, estaré enseñándoles otro curso ya de carácter doctrinal, teológico. Me refiero al curso de escatología. Un curso muy, muy profundo, porque tiene que ver con la parte de los eventos venideros. Mateo 28, vamos a enfocarnos en Apocalipsis, vamos a enfocarnos en la parucía de Jesús, en la gran tribulación, en el milenio, en los cielos nuevos, la tierra nueva. Este curso de escatología también puede ser muy polémico, porque hay diferentes posturas. Vamos también a ver Daniel, las profecías de Daniel. Y yo le pido sus oraciones por el ministerio, por mi vida, por mi esposa Mónica, por mi madre Luisa, que el Señor nos pueda seguir hablándonos y todo que sea para la gloria de su nombre. Nuestra próxima lección de homilética, nuestra lección número 5, es cómo elaborar un sermón y cómo elaborar una disertación. Y voy a también mostrarles un ejemplo de cómo hacerlo, cómo elaborar o la estructura propiamente de un sermón. Les bendigo, ha sido una bendición poder alcanzarles esta lección número 4, las virtudes del predicador, amén, y en segundo lugar las características de todo sermón. Conmigo será hasta el siguiente espacio. ¿Tienen un comentario, algún apunte, alguna sugerencia? Puede escribirme ahí en el grupo Verdades Bíblicas por Herejías y poder aprender
de usted, yo aprendo de usted, usted aprende de mí. Estamos también tratando el tema este de la salvación. La salvación se pierde, no se pierde. Las bases bíblicas, las evidencias escriturales de una salvación para siempre. También está pendiente el tema del libro de los Hechos de los Apóstoles, y también el libro del Génesis. Estamos tratando poco a poco los tópicos, los temas correspondientes, pero a veces nos falta tiempo. Tenemos también ocupaciones que hacer, el trabajo secular a veces no nos permite. Pero estamos orando a Dios para que el Señor nos pueda también proveer, suplir. Y les bendigo a cada uno de ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones para cada uno. Muchas gracias.